Higher gasoline prices, dependence on Mayores precios de gasolina, la dependencia sobre el petróleo extranjero y las inquietudes sobre el calentamiento global han hecho que considerable atención se coloque sobre el tema de biocombustibles como solución. Los biocombustibles no son nuevos. Durante los 70s y la crisis petrolera, Brasil lanzó su programa de etanol de caña de azúcar y ahora es el exportador más importante en el mundo de etanol. Ha tenido un tiempo de aprendizaje de 2 décadas antes de que etanol se convierta en competitivo con los precios de gasolina. Aquí en los Estados Unidos nos gusta lo dulce, entonces consumimos todo el azúcar que producimos en vez de fermentarlo a etanol. Pero hoy aprenderemos de otros enfoques innovadores y visionarios a la producción de biocombustibles. Sin más, les presento a Art Ellis, quien es vicerrector de investigación para UCSD a cargo de supervisar y agilizar la investigación extensa que realiza UCSD y la infraestructura compleja que requiere una institución avanzada de investigación. Él moderará el periodo de preguntas y respuestas, Dr. Ellis. Muchísimas gracias y bienvenidos de parte de la Universidad de California en San Diego. Quiero contextualizar la plática del día de hoy sobre biocombustible. El aspecto energético nos ocupa a todos. California es un estado que consume una importante porcentaje de nuestros combustibles fósiles de la nación, cuenta con una amplia industria agrícola, es líder en el desarrollo de nuevas tecnologías de transportación y muy al pendiente del medio ambiente. El gobernador Schwarzenegger promovió la Ley de Soluciones ante el Calentamiento Global de California, que dice que con base a incentivos en el mercado reduciremos las emisiones de carbón a niveles de 1990 para el año 2020, lo que implica una reducción de 25%, y para el año 2050 las emisiones se habrán reducido a un 80% por debajo de los niveles de 1990. UC San Diego, como universidad pública, se compromete a trabajar con el Estado para lograr estas metas. Opinamos que la investigación en biocombustibles es particularmente importante para promover las nuevas tecnologías que abordan el calentamiento global, la contaminación ambiental y los combustibles alternativos. Nosotros contamos con una industria de biotecnología que va en auge, que aportará contribuciones importantes a este tipo de tecnología. Hay varios elementos requeridos para avanzar en estas áreas. Una es el utilizar la interdisciplina en áreas como nanotecnología, biotecnología y tecnología de la información, de las disciplinas científicas y de ingeniería. Segundo, se requieren de alianzas, gobierno, industria, sector académico para que esto se presente en el mercado. Tercero, se requieren de conexiones internacionales. Colaboramos con colegas en todo el mundo para avanzar en nuestra investigación sobre biocombustible. Contamos con 4 excelentes ponentes el día de hoy que nos hablarán de biocombustible. Primero, Robert Católica, profesor de física en ingeniería en UC San Diego. Antecedentes en ingeniería y física, y él y sus colegas estudian la conversión de energía térmica a calor a energía química y desarrollan métodos para obtener energía directamente de los flujos residuales de biomasa en alianzas gobierno académico industrial. Nuestro siguiente ponente será Stephen Briggs, profesor de ciencias biológicas en UC San Diego, cuyos antecedentes son el área botánica y patología de plantas. Tiene amplia experiencia en la industria. Él y sus colegas trabajan con el hecho de que la bacteria se puede genéticamente estructurar para que produzcan moléculas orgánicas y que se produzcan biocombustibles con bacteria a menor costo y mayor rendimiento que etanol que con la levadura. Tercero, Gregory Mitchell, biólogo de investigación en el Scripps Institute of Oceanography, experto en fotosíntesis en el mar, en donde las algas microscópicas o fitoplancton producen la mitad del oxígeno para la atmósfera del mundo. Estas plantas microscópicas prometen una nueva fuente de etanol, también como lo es biocombustible.
Y él además utiliza las algas como una fuente de biomasa acuática no tradicional y hablará del trabajo que realiza con sus colaboradores para explorar el potencial de la ingeniería genética para optimizar la producción de biocombustible. Finalmente, Justin Stegg, director auxiliar de combustibles alternativos en Verenium, una empresa recién formada, resultado de una fusión entre Diversa y Celunol. Justin y sus colegas demuestran que las estrategias para la comercialización de biocombustibles en una forma que es totalmente integrada desde el aspecto agronómico, en donde materia prima celulósica se utiliza a través de la fermentación y en la producción del etanol en sus operaciones de planta, y ellos están desarrollando soluciones de biotecnología. Ahora Bob Católica nos hablará de su tema. Hoy día quisiera hablar de nuestro combustible renovable, de los residuos de biomasa. Esto un proyecto entre UC Discovery, es un proyecto conjunto nuevamente de UC Discovery, financiado por el Estado y administrado por la universidad. West Biofuels es nuestro socio industrial. Trabajamos en una investigación del proceso termoquímico para la conversión de la biomasa al alcohol mixto. El proceso, aunque se empieza con la biomasa, se basa en una tecnología de gas a líquidos que tiene ya bastante tiempo. Está muy bien desarrollado para insumos convencionales. Fisotropo es un catalizador que convierte el gas a líquidos de hidrocarburo. Este tipo de tecnología catalizadora se utilizó con carbón y gas natural, y el tipo de combustible producido es diésel y parafinas. Actualmente nos interesa la materia prima o insumos renovables, biomasa y residuos sólidos municipales, el producto final siendo alcoholes y sustancias químicas. Fischer-Tropsch, Franz Fischer, por quien se nombró esta tecnología a principios del siglo XX, se toma monóxido de carbono, hidrógeno sin gas, se pasa a través de un catalizador y esto produce líquidos de hidrocarburos. Fue patentado en Alemania a principios del siglo XX, se comercializó en los 30, y si ustedes tienen nociones de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de petróleo en Alemania, utilizaron este proceso para producir diésel y querosena para aeronaves y aplicaciones militares. 16 mil millones de barriles al día. Esto inventado a mitades del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial fue llevada a los Estados Unidos utilizando gas natural, aun cuando la investigación y uso de este enfoque se aplicó a la segunda mitad del siglo XX. Hay una empresa que se llama SASO, que es South African Synthetic Oil Limited, y en la última parte del siglo XX ellos han desarrollado esta conversión, en este caso de combustibles fósiles, carbón o gas natural, convirtiéndolo en productos tipo diésel. Empresas petroleras importantes han participado, por ejemplo, Shell, Exxon, y este proceso de convertir combustibles fósiles a líquidos ha continuado en los últimos 50 años del siglo XX, principalmente para gas natural aislado que no se puede enviar comercialmente por gasoducto. Por ejemplo, si estuviera uno en una plataforma petrolera mar adentro, si se pudiera convertir en algún producto transportable, el gas se pudiera convertir a un líquido, enviarse por gasoducto o transportarlo por mar para ser sometido a refinamiento adicional. Estas son las empresas químicas importantes. Además,
Este proceso se puede aplicar a alcohol cambiando el catalizador. Este es nuestro consumo de gasolina en los Estados Unidos, 140 mil millones de galones anuales, el 5% de eso convertido en meta de combustible renovable equivale a 7 mil millones de galones. En el 2005, producción de etanol combustible renovable, 4 mil millones de dólares en los Estados Unidos, 12 mil millones en todo el mundo. Una tercera parte de la producción del etanol en el mundo corresponde a los Estados Unidos, Brasil sigue y el resto del mundo. En el 2005 hubo una ley de políticas de energía, una legislación en los Estados Unidos que tiene un requisito de combustible renovable de 4 mil millones de dólares en el 2006, duplicándose para el año 2012 y de hecho actualmente hay legislación pendiente para aumentar esto hasta 30 mil millones de galones en 20 años. Esta es la situación en California. Consumimos 15 mil millones de galones al año, casi 1 mil millón de galones de alcohol. Solo se produce una pequeña cantidad en etanol, aunque actualmente se está construyendo más. Si fuéramos a tomar todo el vino en California y elimináramos el alcohol, ni siquiera sería suficiente. En vez de sembrar plantas, nosotros queremos utilizar fuentes residuales de biomasa, residuos forestales, residuos de plantas agrícolas o de plantas urbanas o residuos sólidos municipales. Se gasifica a través de un proceso químico, se convierte en syngas y esto se convierte en energía, se quema, se utiliza en un horno, se puede hacer el proceso Fischer-Tropsch para hacer diésel o cualquiera de estos otros productos, o la producción química se gasifica, utiliza otro catalizador y se logran alcoholes más elevados. La diferencia entre el proceso histórico y el alcohol mixto consiste en los catalizadores. Este es de fierro, este es otro tipo. Tenemos un programa de 2 años financiado por West Biofuels, la universidad, una tercera parte con fondos de la universidad. Estamos estudiando 5 toneladas al día, reactor de investigación de 3 etapas, sistemas, investigación aplicada y básico, y también incorporamos a estudiantes posgrado. Este es el proceso químico, se toma carbón, agua, se gasifica, se produce gas productor, atraviesa otro catalizador, se produce syngas y syngas con este catalizador produce alcohol mixto. El alcohol mixto principal, etanol, aunque hay de otros tipos, se puede reciclar el etanol y se puede lograr un porcentaje del 75% de etanol combinado con alcohol. Esto se puede desglosar, se puede utilizar etanol de la manera convencional o se pueden permanecer estos otros alcoholes dentro. Esto resume nuestro programa un poco. Este proceso, basado en métodos bien conocidos de ingeniería química, se requiere investigación para mejorar los sensores y los sistemas, reciclan flujos de biomasa, no hay carbón, como insumos o materia prima, residuos forestales de confinamientos y demás, sólidos municipales. Esto se puede hacer cerca de áreas silvestres o confinamientos urbanas o sectores agrícolas con residuos de plantas, y con esto concluyo mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Bob. Nuestro siguiente ponente es el profesor Steve Briggs. Él nos va a platicar acerca del uso de ingeniería genética con bacterias como una ruta hacia los biocombustibles. Gracias, Art. Yo les hablaré de generar biogasolina o diésel de alta energía y también combustible para jets en comparación con la producción de alcohol que acaban de escuchar, que actualmente domina el mercado de biocombustibles. El alcohol como combustible, claro, data a principios del motor de combustión,
fue el primer combustible considerado para los vehículos automotrices. Esta fotografía de 1933 en Nebraska, en los Estados Unidos, en donde se habla del alcohol derivado del maíz. Claro, ahora regresamos a la era de 1933, nuevamente viendo el alcohol derivado de maíz. Mientras que este es un combustible efectivo, no es el combustible idóneo producido de la biomasa. Este es un proceso que se utiliza en la actualidad, en donde el grano del maíz, de eso se toma el almidón aislado mismo, que es convertido con enzimas a glucosa, fermentado con levaduras, produciendo etanol, así como si uno fuera a producir cerveza. Además, la caña de azúcar, particularmente en Brasil, en Europa, los betabeles de azúcar, se extrae la azúcar, se produce la glucosa y se fermenta. Estas son las tecnologías dominantes actualmente utilizados para producir biocombustibles. Hay mucha investigación que se da para traer esta fuente de biocombustible o biomasa, en donde pasto, pulpo, residuos municipales se pueden convertir en celulosa, que a la vez es convertido en glucosa y luego fermentada. Hay varias distintas formas de biomasa, todas las cuales se convierten en azúcar y luego son fermentadas. Yo trabajo con tecnología para reemplazar la levadura con un organismo que hará una mejor molécula de combustible que etanol. Ahora, las cualidades del combustible de etanol son distintas. Lo bueno es que es fácil de hacer utilizando tecnología actual. Por ello tan rápidamente se ha promulgado. Realmente no se requiere de un nuevo invento para generar la industria de combustible bioetanol. Pero lo negativo del etanol como combustible es que tiene baja densidad de energía. O sea, que si uno consigue 1 kilómetro por litro en su vehículo con gasolina, solo conseguirá 0.7 kilómetros, o sea, 7 décimas de 1 kilómetro utilizando etanol, mucho menor millaje energético. También es corrosivo porque el etanol absorbe el agua y el diésel, el petróleo, no lo absorbe, pero porque el etanol absorbe el agua corroe los gasoductos de combustible y por tanto debe mantenerse fuera de la enorme infraestructura de distribución de combustible que hoy existe, lo que aumenta el costo en el consumo de etanol, que lo ha restringido a realmente utilizarse en el lugar donde es producido. Finalmente, etanol es tóxico para la levadura. La levadura produce etanol, pero después de acumularse a un nivel relativamente menor, mata la levadura y ya no se produce más. Típicamente, un 12% del volumen en el que crece la levadura, una vez que se convierte en etanol, ya no puede seguir creciendo el etanol. Yo les quiero enseñar lo que ahora se deriva de petróleo y luego hablarles del tipo de molécula que estamos haciendo para reemplazar el etanol. Este es etanol. Cada extremo de la línea es átomo de carbón y luego el oxígeno y el hidrógeno representan alcohol. Esta es la molécula de etanol. Estas son las moléculas utilizadas en el petróleo para combustible. La gasolina principalmente es compuesta por moléculas como estas, un pequeño número de átomos de carbón, entre 5 y 9 átomos de carbón, y luego un
unas cuantas otras formas. El diésel implica más átomos de carbón, son más y son más largos. Esto es lo que hay dentro del petróleo que hoy se utiliza. Esto es el etanol. Obviamente lo que nosotros queremos producir es algo más parecido a estas moléculas, mayor densidad de energía y no corrosivos. Lo que entonces estamos haciendo es gasolina biosintética compuestos por átomos de 10 carbonos y esto nos permite utilizar nuestra gasolina biosintética, ya sea como sustituto de gasolina o de diésel o para combustible de jets de aviación, que está como entre los dos. Y hay varios otros tipos de moléculas que se pueden hacer. Alcanos y monoterpenos, ambos pueden biosintetizarse. Y hay muchas variaciones de estas moléculas que se pueden biosintetizar con distintas propiedades químicas. O sea que estamos haciendo esto en bacteria y el etanol, claro, se produce en levadura. Ahora, la bacteria ofrece varias ventajas. Crecen más rápido que la levadura. El tiempo de ciclo de la biosíntesis es más reducido, lo que es muy importante para un proceso intenso de capital en donde refinar esto cuesta cientos de millones de dólares. Uno quiere que el proceso sea muy ágil. La bacteria se puede estructurar para producir productos complejos como alcanos y monoterpenos. Ya sabemos que esto se puede hacer. Ahora, en mi laboratorio hemos desarrollado un nuevo mecanismo de control que se conoce como 10-box. Esto permite que los productos se produzcan en bacteria a niveles 50 veces mayores de lo que previamente había sido posible. Aun cuando este tipo de moléculas pueden hacerse utilizando la tecnología actual, no se pueden producir a niveles suficientemente elevados como para ser comercialmente viables. Sin embargo, con la tecnología 10-box, nosotros pensamos que se pueden ya producir a un nivel comercialmente competitivo. Utilizamos 10-box para hacer biocombustible en bacteria a menor costo y mayor rendimiento que el etanol producido en la herradura. Pero probablemente lo más importante es que estas moléculas de biocombustible son de mucho mejor calidad que el etanol, mayor densidad de energía y nuevamente no corrosivos. En resumen, etanol tiene baja densidad de energía equivalente al 70% contrastado con el 100% del diésel bacterial de biogás. Es corrosivo, el nuestro no, el etanol es costoso, lo nuestro no, se produce de levadura de bacteria. Esta tecnología, la de la cerveza, por decirlo así, tiene miles de años. Esta tecnología es nueva, recién inventada en UCSD, pero ambos utilizan los mismos insumos o materia prima de biomasa. Con nuestra tecnología simplemente debemos poder reemplazar la levadura en el proceso existente de bioetanol y cambiar sin costo adicional o sustitución de tecnología, simplemente sustituyendo nuestra bacteria en vez de la levadura. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias, Steve. El siguiente ponente es el Dr. Greg Mitchell. Él hablará de algunas de las implicaciones de las algas relativas al biocombustible. Bienvenidos a la Universidad de California, San Diego. Yo les voy a hablar del biocombustible de algas. Las algas son los organismos originales biosintéticos en el mundo y todas las plantas que crean la biomasa a las cuales se han hecho referencia en las presentes
anteriores originalmente se derivan de las algas. Las algas, plantas acuáticas, como otras plantas, son organismos fotosintéticos, ocupan dióxido de carbón directamente del agua, en el caso de las algas, y junto con agua y energía de luz crean biomasa. Biomasa ofrece una amplia variedad de opciones. Las algas también son fuente de biomasa y pueden considerarse como una fuente potencial no tradicional de biomasa. Son muy diversas, desde organismos muy pequeños, menos de 1 micrón, a unas bastante grandes en La Joya. Estas pueden duplicar su biomasa en un día, algunas aún más. A nivel global, las algas microscópicas producen el 50% del oxígeno sin ser ni siquiera el 1% de la biomasa. Muy poco de esto se ha estudiado para detectar el potencial de biocombustible. Aquí les enseño diversas algas de diversos grupos taxonómicos para darles una idea de la diversidad. Los insumos de etanol y biocombustibles deberán ampliarse si pensamos utilizar biomasa como fuente de combustible y energía. Obviamente, el confiar en cultivos alimenticios o la tierra en el cual se siembran no es algo que se desea con el auge en precios. Etanol podrá ser parte de la solución, reciclar residuos agrícolas de animales y de árboles y demás debe ser parte de la solución, pero a gran escala, para realmente hacer una diferencia, debemos explorar otras fuentes y las algas pueden ser la solución. Se pueden cultivar en áreas no arables y incluso en agua un poco salubre, y así no se tiene que utilizar la tierra que se requiere para usos municipales o agrícolas. Para comparar el potencial de las algas en la cuestión de biocombustible, si uno fuera a analizar el potencial que tienen los Estados Unidos en el crecimiento de frijoles de soya, verán el porcentaje de todo lo que representan los Estados Unidos, en donde las algas en 20 millones de acres en los Estados Unidos pudiera proveer todos los combustibles de transportación a través de etanol, biocombustible u otro. Esta es una pequeña fracción de la tierra que actualmente se utiliza para estos objetivos. Casi 900 millones de acres pudiera estar en el desierto, donde actualmente no tenemos esta cuestión agrícola. Aquí se ve el rendimiento por acre por año según diferentes fuentes de biomasa para el biocombustible, y actualmente las algas tienen el potencial de ofrecer mayor rendimiento, y por esto, desde la perspectiva industrial económica, realmente nos ayudaría a resolver muchos de los problemas. Las algas requieren dióxido de carbón para crecer, obviamente, por lo tanto es una fuente neutral de carbón si se están utilizando para producir esto, potencialmente logrando la neutralidad en el carbón. La integración de la secuestración de dióxido de carbono y el saneamiento de nutrientes importantes. Se utiliza todos los nutrientes, no hay nutrientes de exceso que van agua abajo en cuanto a aplicaciones de fertilizantes. Y estos son creados por organismos, son biodegradables como compuestos, menor preocupación de derrame. Como les señalé, se puede sembrar en tierra no utilizada. Los rendimientos son muy altos, se pueden utilizar en aguas salubres y producen altos rendimientos de lípidos para biodiesel o almidón para estos diversos procesos que ya se mencionaron.
Hay varios grupos de la iniciativa privada que exploran el potencial de utilizar más algas. Uno, General Atomics, aquí en San Diego, ellos me dieron esta transparencia que me dijeron que se podía presentar públicamente, pero no me dijeron ellos cómo fue que llegaron a estos números. Ellos dicen que a través de un proceso ver todos los retos, cada uno en una escala de 0 a 1, en cuanto a su probabilidad de rectificar la situación, y con el modelo económico han detectado menos de $2 por galón para el biodiesel derivado de alga. Aún no se puede hacer, pero es la meta que tienen. Platicando con Sempra Utilities, están explorando una serie de opciones de biocombustibles según exige la ley, cuestiones como biogás, tratamiento de aguas residuales y demás. Y estos ya están listos, simplemente tienen que utilizarse a mayor escala. También colocaron microalgas en la lista con un potencial a corto plazo con el desarrollo de tecnología, y esto es importante tener presente con estas empresas de energía que ya consideran las algas. Finalmente, el potencial de modificar organismos genéticamente, microorganismos, ya hay herramientas disponibles. El último hablaba de organismos procarióticos o bacterias, y también la modificación de organismos eucarióticos, pero ambos algas relacionadas con bacterias, así como algas eucarióticas, tienen que ver con otro tipo de planta. Aquí se ven estos óvalos verdes que representan cloroplasto. Hay formas de incorporar segmentos de genes controladores, reguladores y otros que tengan reglamentos biogenéticos y material, también el ADN del núcleo, y estos son los diferentes modelos o las representaciones de las versiones ya transformadas. Y luego el potencial de crear hidrocarburos, por ejemplo, el último ponente hablaba de la bacteria, en donde se utiliza el azúcar. Aquí se utiliza la energía de luz directamente para producir los biocombustibles. Nuevamente, en la fotosíntesis, la energía de luz es la fuente original del sol. Todas las fuentes de biomasa se originaron con energía solar, incluyendo los combustibles fósiles. Entonces, esta es la fuente final, y las algas son los organismos más eficientes en el mundo que, absorbando la energía de luz, la pueden convertir en biomasa por su eficiencia. Hay razones importantes por el cual utilizar esto más ampliamente. Aquí, como mencionó el vicerrector, nos interesa integrar elementos interdisciplinarios de la universidad con el sector privado, con diversos retos científicos en la ingeniería, pero también interactuando a mayor escala con un desarrollo a largo plazo. Estos son retos interdisciplinarios que exigen que el mundo académico también busque diversos tipos de financiamiento. Esto para demostrarles que esto ya existe en cuanto al cultivo de algas. Esto es el Earthrise Algae Farm en Calipatria, por el mar de Salton. Esto ya está comprobado que se puede utilizar. Hay que ver si se puede conseguir a un costo suficiente menor como para quemarlo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Greg. And our last speaker is Justin Steggy from Verenium. Justin Stig nos va a hablar de la comercialización de biocombustibles y nos hablará de la diversidad natural como otra fuente de oportunidad. Justin. Quiero presentarles a Verenium y platicarles un poco de nuestros planes de comercializar etanol en el futuro cercano, y luego finalizar con la biodiversidad y las soluciones para el proceso que hoy se menciona. Steve mencionó que las personas han hecho etanol de biomasa por miles de años,
Y actualmente la mayor parte de etanol es producido de azúcar y almidón en básicamente el mismo proceso. Como mencionó Greg, hay problemas con el producir esto derivado de la comida. Uno no quiere decidir si darle de comer a su familia o tener gasolina para su coche. La solución a largo plazo, según nosotros, es producir combustibles de biomasa. Este material representa un recurso biorenovable que pudiera desplazar una porción importante de nuestras necesidades petroquímicas. El problema es que hay barreras económicas y técnicas para producir etanol de biomasa. ¿Por qué es tan difícil producir etanol de biomasa? Cuando se habla de biomasa y celulosa, se está hablando de las paredes celulares de las plantas, paredes compuestos por diversos factores, la mitad casi siendo azúcar con potencial de ser transformado a etanol que debe ser descompuesto de este tipo de matriz que es difícil digerir y descomponer, es lo que hace que la madera sea dura o demás. Es algo difícil hacer, pero la gente tiene décadas haciendo esto. El reto no es producir etanol de biomasa, sino producirlo económica y de una manera sustentable económicamente. Realmente requiere diferentes actividades, crear y recabar la biomasa, tratamiento previo, enzimas para descomponer la matriz de azúcar, azúcares más pequeñas que pueden ser fermentables por levadura o bacteria, tener el proceso de ingeniería, el desarrollo de proyectos, finanzas, las operaciones de planta, construir, desarrollar, pagar este tipo de instalación. Históricamente, Diversa trabajaba con enzimas para descomponer la biomasa y luego en los flujos de fermentación. Nosotros pensamos entonces que todo se tenía que desarrollar de manera sincronizada. Adquiriendo la empresa de Cellunol el mes pasado, se estableció Verenium, una empresa totalmente integrada para ver esta cuestión de biocombustible. Este es nuestro proceso. La biomasa ingresa a las instalaciones, se tiene el proceso de pretratamiento, lo suaviza, descompone el material, se utilizan enzimas para transformar la biomasa en azúcares que pueden ser fermentados por dos distintos tipos de microbios. Como dijo Stevie, utilizamos bacteria versus levadura para producir etanol por varias razones. Se hace este tipo de cerveza bajo porcentaje de alcohol, similar a unas cervezas reales, destilado a etanol de nivel combustible, y lo demás que no se utiliza se envía a un boiler y produce energía para la planta. Finalmente, uno querrá ser o estar exportando energía, así como etanol a la red. Aquí les describí básicamente nuestros planes de comercialización. En el 2007 tenemos una instalación tipo piloto en Jennings, Luisiana. Se ha desarrollado y puesto a prueba esta tecnología. En febrero tuvimos una colocación de primera piedra en una instalación de 1.4 millones de galones al año. El año próximo se revalidaría demostrando la economía de un proyecto de esta escala, y después iniciaríamos con la primera instalación tipo comercial. Se utilizarían diversos insumos, produciendo 25 a 30 millones de galones al año de etanol. Después de eso, pues rápidamente se va avanzando, se construyen plantas adicionales de gas y otros insumos, como por ejemplo madera, pastos y otro tipo de cultivo. Tenemos metas muy ambiciosas por seguir ampliando esta industria a ese paso. Diversa y Verenium ahora tiene amplios antecedentes en desarrollar enzimas para este proceso. Hoy les voy a platicar acerca de nuestros esfuerzos por aislar las enzimas de termitas de nuestro proyecto de largo plazo con DuPont y una biorefinería de maíz integrado.
tenemos un acuerdo con Cyan de Nueva Zelanda con substratos de madera y luego con Syngenta hablando de la caña de azúcar y el gas. Desarrollamos nuevas enzimas con este proceso, primero viendo la biodiversidad natural que ya existe, con acuerdos en todo el mundo que se conforman al acuerdo sobre la diversidad, sobre todo esto de la biodiversidad, y a través de estas relaciones se toman muestras de entornos muy únicos. Hemos recabado miles de muestras, se analizan para ver si se detectan enzimas u otros compuestos importantes en las aplicaciones actuales. Específicamente para la biomasa, y de lo que les quiero hablar el día de hoy es de nuestro comité de secuencia microbiano para ver cómo las termitas procesan o digieren esto y qué fuentes naturales pudiéramos incorporar al proceso industrial. La termita es muy interesante. Sabrán muchos de ustedes que comen biomasa, la convierten en energía. Hay 2.500 especies de termitas y estas juegan un papel muy importante en el entorno global. El 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono y el 4% de las emisiones de metano se estiman ser producidas por termitas. Es interesante que la digestión de la biomasa en el intestino de termitas se realiza por las comunidades microbianas versus la termita que en realidad están haciendo el trabajo. Y luego con JGI, Caltech aquí en California y NBO en Costa Rica, nosotros hemos visto la forma de ver cómo hace su trabajo la termita y cómo aplicarlo a nivel industrial. Yo veo la termita como un excelente ejemplo de la biorefinería de la madre naturaleza. Como la madera produce partículas pequeñas, tiene el intestino un entorno de elevado nivel de pH, o sea, alcalínico, similar a un proceso industrial. Y este segmento 3 es donde se digiere la biomasa, los microbios simbióticos, la digestión del azúcar y los microbianos finalmente contribuyen a la extracción de energía de la termita. Se invitaron a científicos a Costa Rica como parte de esto, recabando cientos de termitas, disecándolas para analizar el contenido de sus intestinos, lo cual hemos estado estudiando para ver cómo funciona, para extraer enzimas útiles de ahí y para realmente empezar con las mejores enzimas que se tienen en la naturaleza. Aplicando las tecnologías en esto, se imaginarán que nuestro reactor no está similar a lo que se tiene en otras áreas. En conclusión, el mundo requiere de biocombustibles. Nuestra primera instalación producirá etanol de caña de azúcar a gas. Nos emociona mucho el trabajo que realizan nuestros colegas para detectar mejor biocombustibles, insumos más baratos para que el proceso sea sustentable con un menor impacto al medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Justin. Un fuerte aplauso a nuestros 4 ponentes por sus excelentes presentaciones. A mí me pareció muy interesante sobre la producción de energía o de combustibles a través de algas, para hacerlo un poco mucho más accesible al público en general. ¿Cuántas algas se necesitarían para producir, no sé, un galón de combustible? O sea, si se pudiera hacer un poco más comparable, y si la utilización de algas no pone en peligro el equilibrio ecológico del planeta, o es algo que se puede producir sin que tenga mayor riesgo para el medio ambiente. Muchísimas gracias. Greg, ¿sí escuchaste? Sí, sí escuché.
Con respecto a la primera pregunta, ¿qué tantas algas se requieren? En vez de hablar de números específicos, el hecho es de que crecen o producen 10 veces más por biomasa por área que cualquier otra planta. Entonces, comparado con alternativas, el maíz o la soya, se utiliza 10 veces menos la tierra. Entonces, además, la tierra no tiene que ser la mejor tierra agrícola, se puede construir o producir en desierto, por decir. En cuanto al problema del medio ambiente, las algas se encuentran en todas partes, mares, ríos, suelo. Cuando el viento se desplaza por un mar o un océano, un sistema terrestre recoge partículas de polvo y algas y estas se transportan ya de hecho, ya están en el medio ambiente. Pudiera haber riesgos potenciales con organismos genéticamente modificados, que siempre es una pregunta que se plantea, pero actualmente no es problema porque no se ha creado este tipo de organismo aún. Pero en cuanto a las algas generales, estas no representan una amenaza real actualmente para el medio ambiente. Una pregunta para el señor Briggs. ¿Cómo vería una persona normal, no un científico, cómo se ponen a crecer estas bacterias que probablemente podrían suplantar a la levadura en el proceso de fermentación para llegar a obtener un biocombustible? ¿Cómo se cultivan esas bacterias? ¿Cómo se vería un enorme cuarto cultivando bacterias? O no sé cómo sea esto. Y segunda pregunta, me gustaría saber bajo qué perspectivas económicas de precios de petróleo o cosas así creen ustedes que sean convenientes para este proceso de empezar a dejar los combustibles fósiles y empezar a tomar combustibles hechos a partir de biomasa. Es decir, ¿bajo qué perspectivas económicas creen ustedes que este cambio se va a ir dando? Para hacer crecer la bacteria, se hace crecer igualito que la levadura o cualesquier otro microorganismos. Están en tanques muy grandes. Es muy parecido a una cervecería. Si alguna vez han visitado una cervecería, son tanques muy grandes de microbios, se están comiendo el azúcar y parte de su metabolismo libera etanol. En caso de ser levadura, algunas bacterias producen etanol. En nuestro caso, producen moléculas que sustituyen gasolinas. Y esa molécula se separa del líquido en el cual crece la bacteria y simplemente se puede desprender la molécula, no se tiene que destilar, lo cual genera ahorros de energía y tiempo también. Sabemos que estas moléculas pueden totalmente reemplazar el petróleo como combustible, pero eso probablemente no va a darse inmediatamente. Más bien se va a utilizar para mejorar la calidad de la gasolina de petróleo que está bajando. Los pozos petroleros en todo el mundo está escaseando el petróleo y al escasearse la calidad del petróleo remanente ha bajado. O sea que los átomos de carbón, las cadenas son más largas, va de gasolina a calidad diésel, el combustible. Creemos que la oportunidad inmediata es de alguna manera ser suplemento al petróleo para mejorar su calidad, y conforme aumenta su escala y conforme se reduce la producción petrolera, esto entonces podrá ir reemplazando el petróleo. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto social que tienen estas nuevas energías alternativas en países en desarrollo como los latinoamericanos? Por ejemplo, el uso del maíz en este tipo de combustibles eleva el costo de este producto en nuestros mercados. Y si bien en Estados Unidos o en Europa el maíz no se consume, para nosotros el maíz es parte de nuestra dieta, de nuestra canasta familiar. De hecho, en México hace poquito hubo una protesta porque el precio del maíz estaba muy alto. O por ejemplo en Colombia, yo soy de Colombia, se está talando la selva primaria
para plantar palmas de cera que produzcan biocombustibles. ¿Cómo evalúan ustedes entonces los impactos sociales e incluso también ambientales de este tipo de energías? Thank you. Bob, do you want to start? Gracias, Bob. ¿Quisieras empezar? Bueno, en el caso del proceso termoquímico al cual nos referimos, estamos utilizando flujos residuales de biomasa. Por ejemplo, en la caña de azúcar, la bagasse se puede utilizar de dos formas, para producir electricidad o para hacer combustible líquido. Nosotros tomamos la biomasa residual. En los Estados Unidos tenemos flujos residuales muy grandes al momento de limpiar el área silvestre o forestal. Muchas veces se quema el material así nada más, se quema en el bosque, lo cual no es una buena forma de eliminar este material. Entonces, en el caso de los flujos residuales principales de biomasa que estamos viendo nosotros, constituyen un problema para la sociedad actualmente, particularmente si utilizamos por ejemplo, tenemos celulosa, mucha celulosa en los residuos sólidos municipales. Si sacamos la celulosa y lo convertimos en combustibles, los confinamientos no se llenan tan rápidamente, lo cual realmente es un problema muy grave. Actualmente se toma nuestra biomasa y la enterramos en el suelo, en la tierra. Entonces, en vez de hacer eso, estamos viendo la forma de satisfacer una necesidad de nuestra sociedad con los biolíquidos, y también estamos prolongando la vida de los confinamientos, o sea que no tenemos que abrir tantos confinamientos en áreas desarrolladas que son áreas menos económicamente viables. Entonces se prolonga la vida y además se brinda este biocombustible, y ambos son un beneficio para la sociedad. Creo que tu pregunta es excelente, es una que se está planteando en todo el mundo. Finalmente, es una pregunta relativa a la política social versus pregunta técnica, pero resalta la importancia de la investigación agrícola y la necesidad de que todos nuestros recursos agrícolas sean más productivos. Así que para que la misma cantidad de tierra y agua se produzca más comida o más biomasa, y se trate de abordar este problema tanto desde la perspectiva de eficiencia como simplemente asignándole distintos usos. Obviamente que la dependencia de energía y el costo son prioridades importantes, además de la comida. O sea, no se puede elegir una o la otra, se tienen que resolver ambos problemas, y una parte importante de la solución es incrementar la productividad a través de la investigación agrícola. Greg o Justin, ¿alguno de los dos quisiera comentar? Sí, yo estoy de acuerdo con Steve. Esta es una pregunta fundamental muy importante relacionada con otros cultivos, por ejemplo, frijol de soya o la presión sobre las tierras agrícolas. La investigación a la que se refería Steve en cuanto a la conversión celulósica, por eso es tan importante, porque hay mucha celulosa y no se está usando actualmente, no la consumimos, no se utiliza para el combustible. Encontrar el método de hacer esto económicamente es muy importante. También otra cuestión, por ejemplo, algas, en donde quizás solo el 40 o 50% de las algas serían útiles para el biocombustible. A gran masa, bueno, pudiera ser un material proteínico, nutritivo para animales. Sabemos que los animales pueden derivar el 40 o 50% de sus insumos como algas, como un experimento. Si pudiéramos hacer que las algas fueran económicos en tierra de desierto, se pudiera crear más forraje para los animales, incluso reduciendo el costo de la producción agrícola y aumentar el rendimiento a través de la productividad. Justin? Sí, también voy a comentar, porque es muy importante esta pregunta, como dijeron. Entonces, una de las cosas que quisiera puntualizar es que tenemos que evitar la competencia entre la comida y el petróleo. Entonces, si buscamos utilizar productos no alimenticios, otro tipo de recursos, no nos
no queremos que algo más se siembre en vez de maíz, por ejemplo. Pero en cuanto a otros impactos sociales, otra de las ventajas de este tipo de economía sería la revitalización de las economías, en el sentido que a final de cuentas serán el sector agrícola que controle el petróleo, el pozo petrolero del futuro. Los consumidores que compran tortillas, bueno, igual y les es más caro, pero al sector agrícola se le está pagando más. Entonces hay que buscar la forma realmente de hacer esto más atractivo, productivo y económico, y así todo el mundo se verá beneficiado. Rosel Prado de Venezuela. Mi pregunta gira en torno a cuál sería la alternativa que tendrían los países como Venezuela, cuyas economías dependen principalmente del petróleo, y que de pronto no tendrían ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo quizás una infraestructura suficiente como para catapultarse a ser un productor importante de biocombustible como lo es actualmente de combustible. Y la segunda pregunta sería si se plantea una desaparición del combustible tradicional o de pronto que haya algún tipo de coexistencia mientras se materializa todas estas iniciativas. Well, I think that petroleum and biofuel. Creo que el petróleo y el biocombustible ambos se utilizarán, y las proporciones serán determinadas por aspectos económicos. Pero los países que producen petróleo, que principalmente dependen sobre el petróleo como su industria principal, empiezan a pensar en su futuro y les preocupa esto que has mencionado. Arabia Saudita, por ejemplo, estableciendo una nueva universidad nacional que tiene pensado diversificar la economía y hacer transición del uso de recursos naturales a una tecnología más, una economía basada en cuestiones más intelectuales. Y si a Arabia Saudita le preocupa, probablemente a todos les debe preocupar. No es tan caro invertir en investigación, y los beneficios a la nación son muchos. Yo motivaría a Venezuela a invertir en ciencias universitarias que pudiera ayudar a utilizar los recursos naturales y ampliar las oportunidades económicas más allá de los recursos naturales. Well, let me thank all of you, and please join me in thanking our outstanding panel for their fine work.